Vamos a ver qué cambios económicos tienen lugar en este periodo, porque obviamente este razonamiento y este apoyo decidido de muchos de los monarcas europeos van a tener una consecuencia directa en la economía y por lo tanto en la vida de todas las personas. La política económica fundamental que existió durante el antiguo régimen fue el mercantilismo. El mercantilismo es una idea según la cual un país es más rico cuanta más riqueza acumule. Fundamentalmente, cuantos más metales preciosos acumule, es decir, oro y plata. La manera de conseguir esta acumulación, por supuesto, es vender mucho y comprar poco. Es decir, exportar lo máximo posible e importar lo mínimo posible. Si os suena, eso es lo que pretende hacer Donald Trump ahora con sus aranceles, que Estados Unidos exporte mucho, pero que importe poco. François Quesnay fue uno de los pensadores que sostuvo que hay otra manera de conseguir riqueza, que no es únicamente con la acumulación de metales preciosos, sino mediante la tierra. Es decir, es la agricultura la que sostiene la alimentación del país, puesto que es la que produce algo que se puede vender y que se puede consumir, y la minería, puesto que con la minería se pueden producir otros objetos que también pueden ser exportables. Este sistema se denominó fisiocracia. Es parecido al mercantilismo, pero tiene una novedad muy importante. Según la fisiocracia, según Quesnay, este sistema económico se basa en la ley natural del mercado. Es decir, hay una especie de ley que hace que funcione la economía, siempre y cuando el Estado no intervenga. En el momento que el Estado interviene, esta ley deja de funcionar y el sistema se tambalea. Un paso más allá dio Adam Smith. Adam Smith escribió un libro muy importante, La riqueza de las naciones, en el cual depende que el trabajo individual es la manera de conseguir que un país sea mucho más rico. ¿Por qué? Pues porque el individuo lo que pretende es beneficiarse, tener muchísimo más beneficio. Entonces, la única manera de enriquecer a un Estado, a un país, es enriquecer a los individuos. Esa es la auténtica riqueza de los países, de las naciones. Pero claro, para ello el Estado no debe intervenir, puesto que la economía se regula ya sola, depende de la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es la que va a hacer que los precios sean unos u otros. Si la oferta es muy superior a las demandas, el precio bajará. Si la demanda es muy superior a la oferta, el precio subirá y por lo tanto más individuos querrán producir, de manera que volverá a aumentar la oferta y los precios se equilibrarán. ¿Y qué consecuencias tuvo estos pequeños cambios económicos? Pues un crecimiento demográfico. Realmente, durante el antiguo régimen, el crecimiento de la población solía ser bastante escaso. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era bastante corta y eso hacía que el crecimiento fuera lento. Sí que es verdad que había una alta natalidad, nacían muchos niños, pero es verdad que también morían muchos niños y muchos adultos. ¿Por qué sobre todo morían muchos niños? Pues fundamentalmente por las enfermedades o por la escasez, por la hambruna, por las pésimas condiciones higiénicas. Y a eso le tenemos que añadir también las guerras y las catástrofes. Cambiará este régimen demográfico, irá cambiando a finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII y ya fundamentalmente en el siglo XIX. ¿Por qué? Pues gracias a unas mejoras en la alimentación que estudiaremos más adelante, veremos cómo también la medicina progresará, la higiene progresará y eso hará que la mortalidad, y especialmente la mortalidad catastrófica, que esa es la que origina las hambrunas, las epidemias grandes, pues esa mortalidad disminuirá. Como la natalidad se seguirá manteniendo más o menos alta, pues la población europea crecerá y crecerá mucho. Solamente en el siglo XVIII pasó de 130 a 190 millones de personas. Dentro de los cambios económicos vamos a estudiar algunas pequeñas transformaciones, o pequeñas, más bien grandes transformaciones. Las primeras eran las transformaciones agrarias, porque habíamos comentado que la agricultura era la base de la economía. Fundamentalmente se cultivaban cereales, pero las técnicas de cultivo pues eran muy rudimentarias. Como podéis ver en la imagen, pues fundamentalmente era una yunta de bueyes con un arado tiradas por un labrador. Los rendimientos en general eran bajos y se basaban básicamente en el cultivo del cereal.
¿Cómo se regeneraban los campos? Pues de esta manera, utilizando o rotación bienal o rotación trienal. Eso quiere decir que una tierra durante un año producía, pero el año siguiente se quedaban en barbecho, es decir, se quedaban en descanso, no se cultivaba para que la tierra se pudiera recuperar. En algunos casos se hacía la rotación trienal, es decir, una tierra se cultivaba durante un año de un tipo de cereal, al año siguiente se cultivaba de otro tipo de cereal y el tercer año se dejaba en barbecho para que la tierra descansara y se pudiera recuperar. ¿Qué ocurre? Pues que en los dos casos, como veis, en un caso esa tierra producía únicamente el 50% porque solamente producía un año de cada dos, o producía un 66%, puesto que producía solamente 2 años de cada 3. Había un año en el que no era nada productivo. Esto comenzó a cambiar también con las importaciones de cultivos, la difusión de cultivos procedentes, por ejemplo, de América, por ejemplo, el maíz y la patata, que fueron cultivos que no solo diversificaron la alimentación, sino que además tenían una producción muy alta y eran muy fácilmente cultivables, especialmente en Europa, en Centro Europa. Junto a ello, a finales del siglo XVIII, especialmente en lo que hoy en día son los Países Bajos, en las Provincias Unidas y en Inglaterra, se puso en marcha el sistema de la rotación cuatrienal. Esta quiere decir que la tierra no se deja nunca en barbecho, se van alternando distintos tipos de cultivos y esos tipos de cultivos lo que hacen es nutrir a la tierra nuevamente, de manera que se complementan. Un año se siembran cereales, pero el año siguiente se siembran unas plantas de forraje que son solamente para alimentar al ganado, que hace que la tierra se recupere. Además, el ganado, al comer en esas tierras, abonará el campo, con lo cual aumentará su rendimiento posterior. Los cambios no solamente se dan en la agricultura, también se van a dar en la artesanía, porque obviamente todo este sistema ilustrado, este pensamiento ilustrado, esa aplicación de la razón, del razonamiento, lo van a implementar también en la artesanía, es decir, en los antecedentes de la industria moderna. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, en cierto modo pervirtiendo lo que había hasta entonces. Hasta ese momento lo que teníamos eran gremios, talleres gremiales, donde los gremios, que son unas organizaciones de artesanos, lo que hacían era controlar los precios, controlar los medios de producción y decían exactamente cómo tenía que producirse un bien y cómo tenía que comercializarse, de manera que no había pues mucho margen para la innovación. Frente a los gremios, que lo que pretenden es establecer los precios, dejarlos fijos y así controlar la oferta y por lo tanto mantener la seguridad de sus miembros, frente a ellos apareció el sistema doméstico. En Inglaterra lo llamaron el Domestic System. En este sistema hay un empresario que totalmente fuera de los gremios lo que hace es comerciar y compra la materia prima y esa materia prima se la entrega a las familias campesinas. ¿Qué hacen las familias campesinas? Pues en verano, como bien sabéis, trabajan mucho, pero en invierno, cuando el campo es menos productivo, tienen más tiempo libre y en ese momento es cuando el empresario les entrega la materia prima, en algunos casos las herramientas, y esos campesinos utilizan su tiempo para fabricar el producto que el empresario les ha pedido, fundamentalmente productos textiles. Obviamente toda la sociedad, y fundamentalmente las mujeres, sabían tejer y sabían fabricarse vestidos, puesto que la mayor parte de los vestidos se los hacían las propias familias. De manera que ese comerciante que les ha entregado la materia prima, cuando vuelve a casa de los campesinos, lo que hace es recoger un producto terminado. Les da una pequeña cantidad a los campesinos y directamente lo vende. Obtiene unos beneficios fundamentalmente altos. ¿Por qué? Porque no está reglamentado por el gremio, nadie le controla los precios. Él puede pedir el precio que quiera y ese precio se va a regir pues, por la demanda. Junto a esto se pusieron en marcha, y cada vez con más fuerza, las manufacturas, que eran talleres, pero grandes talleres. Estos talleres ya no eran talleres gremiales, no dependían de gremios, sino que en muchos casos dependían del Estado, es decir, de la corona, del rey. Y se dedicaban a fabricar grandes objetos y en muchos casos objetos de lujo. Y por último también hubo cambios en el comercio. Durante el antiguo régimen el comercio fundamentalmente era un comercio pequeño. El comercio interior, es decir, el que se hace dentro del país,
pues se realizaba utilizando medios de transporte que eran bastante rudimentarios, es decir, carros y carretas o animales de tiro, y se tenían que realizar mediante caminos que en muchos casos pues estaban en muy malas condiciones. ¿Dónde se realizaban los intercambios? Pues en mercados urbanos o en mercados en áreas rurales. En el caso del comercio exterior utilizaba los puertos de los países y comunicaban fundamentalmente distintos continentes, exportando los bienes que fueran necesarios en uno e importando. Estas son las grandes rutas que se utilizaban en esta época, y como veis hay una exportación de manufacturas desde Europa hacia América fundamentalmente y hacia África, y de América se importan hacia Europa productos que en Europa no se producen o se producen de manera muchísimo más cara. Por ejemplo, algodón o plata, oro, azúcar. Esto llevó a la creación de un comercio denominado triangular. Europa exportaba a las clases altas sociales de África manufacturas europeas, allí las intercambiaban por esclavos, los esclavos los llevaban a América, y en América esos esclavos se intercambiaban por otros productos para Europa: azúcar, tabaco, algodón, cacao.